Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Roscolequier los saluda y le da las gracias por compartir con nosotros, aquí desde la querida ciudad de Buenos Aires, este encuentro que es un reencuentro, para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para salir de este encuentro, como siempre digo, y seguramente, y ojalá que así sea, mucho pero mucho más ricos que cuando lo hemos comenzado. El día de hoy, que corresponde al día 6 del mes de Tammuz del año 5784 del calendario hebreo, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 42 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 41 minutos. Bien, vamos a empezar a charlar y a enriquecernos con las enseñanzas de la porción de la Torá de esta semana. Siempre se habla en la vida, o por lo menos hay que hablar acerca del manejo de las emociones, cómo manejar el enojo y no ser esclavos de los impulsos. ¿Y por qué te digo esto? Porque leyendo la Torá vemos que hay una parte cuando dice que el pueblo israelita le pidió agua a Moshe, estaban en el desierto, y entonces el Creador le dice a Moshe que tome su vara y que le hable a la roca, y el agua va a fluir. Pero, ¿qué hace Moshe? Alzó su brazo y golpeó la roca 2 veces con su vara, entonces no le habló, la golpeó. El agua, claro, surgió y la comunidad y los animales pudieron beber. Pero el Creador le dice a Moshe, ya que no confiaron en mí lo suficiente para honrarme como santo ante los israelitas, ustedes no llevarán a esta comunidad a la tierra que yo les otorgaré. Claro, y uno se pregunta, ¿esta es la Torá y esta es la recompensa? ¿Cuál fue el pecado de Moshe para merecer tal castigo? La verdad es que de alguna manera Moshe no pecó ni había sido castigado. Es una opinión también, ¿no? Claro. Simplemente es que cada generación necesita sus propios líderes. Moshe, claro que fue el adecuado. En realidad era el único líder capaz de sacar a los israelitas de Egipto. Para llevar a la generación siguiente a la tierra prometida, claro, necesitaban otro tipo de líder y un liderazgo diferente. Vamos que dice Maimónides acerca de este manejo de las emociones. Pasa que Maimónides tiene un concepto sorprendentemente contemporáneo acerca del judaísmo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque habla de alguna manera como una manera de entrenamiento de la inteligencia emocional. Sabemos que las emociones sanas son esenciales para una vida buena y feliz, pero el temperamento no es algo que uno elige. Porque algunas personas pueden ser más tranquilas, más pacientes, más calmas, de espíritu generoso y optimista con respecto a otras. Las emociones en algún tiempo fueron denominadas pasiones, palabra que tiene de alguna manera una raíz de la palabra pasivo, dando a entender que se trata de sentimientos que nos ocurren más que reacciones que uno elige. Pero vos sabés que Maimónides creía que con suficiente preparación era posible superar nuestras emociones destructivas y reconfigurar nuestra vida afectiva. Claro, Maimónides, tanto Maimónides como Aristóteles, creían que la inteligencia emocional, ¿en qué consistía? Consistía en lograr un equilibrio entre exceso y defecto, entre lo que era demasiado y lo demasiado poco. Porque un temor excesivo hace que sea cobarde, pero cuando hay poco temor hace que uno sea impulsivo y temerario, lo que puede llevar a una persona a tomar riesgos innecesarios. Pero ¿cuál es el camino intermedio? El camino intermedio es el coraje. Pero sin embargo, Maimónides dice que hay 2 excepciones: el orgullo y el enojo. Aún un poco de orgullo
es demasiado. Y de la misma forma, aún un poco de enojo está mal. Y fue por eso, según la opinión de Maimónides, es que Moshe fue castigado. ¿Por qué? Porque perdió el control de sí mismo cuando le dijo a su pueblo: escuchen, rebeldes, así lo llama Moshe al pueblo. También es cierto que tuvo una reacción parecida en otras ocasiones. Su reacción, por ejemplo, frente al pecado del becerro de oro, que terminó con la rotura de las tablas, que no fue tranquila ni fue relajada. Pero en aquel caso fue diferente, porque los israelitas habían cometido un pecado. Dios mismo estaba amenazando con destruir al pueblo. Entonces Moshe tuvo que actuar decisivamente y con la suficiente fuerza como para poder restaurar el orden ante un pueblo que estaba total y absolutamente fuera de control. Pero en este caso, el caso de la piedra con el agua, el pueblo no había pecado. Tenían sed, estaban sedientos. Y claro, necesitaban agua. Y el Creador no estaba enojado con ellos. Por lo tanto, la reacción, digamos, desmedida de Moshe estuvo mal. Y ahí es lo que dice Maimónides. No hay duda de que el enojo es algo que todos los seres humanos podemos estar sujetos a esta emoción. Pero Moshe era el líder. Y un líder debe cumplir un rol ejemplar. Y es por eso que Moshe fue castigado tan duramente. Por una falta que en el caso de otra persona común, claro, podría haber sido menor. Además, según Maimónides, al perder el control, Moshe le faltó el respeto al pueblo, y esto podría haberlo desmoralizado. Porque sabiendo que Moshe era el emisario del Creador, el pueblo pudo haber concluido que si Moshe estaba enojado con él, con el pueblo se refería, también lo estaría Dios. Pero sin embargo, el pueblo solamente había pedido que le diera agua. El hecho de dar la impresión de que Dios estaba enojado con el pueblo concluyó en la no santificación de su nombre. Entonces, de tal manera, un momento de enojo, un momento de ira fue suficiente para privar a Moshe de la recompensa que seguramente era lo más preciado para él. ¿Cuál era? Ver la culminación de su labor de conducción del pueblo a través del Jordán y llegar a la tierra prometida. Los sabios fueron claros en su crítica al enojo. Hubieran estado completamente de acuerdo con el concepto, estos sabios, con el concepto moderno del manejo del enojo, del manejo de la ira, porque el enojo no les gustaba para nada y le dedicaron el lenguaje más filoso para describirlo. Y los sabios judíos, entre otras cosas, dicen: la vida de los que no logran controlar su ira no es vida. Y otro, Reish Lakish, dice: cuando una persona se enoja, es como un sabio cuya sabiduría lo abandona, como un profeta cuya profecía lo deja. Y Maimónides dijo que cuando una persona se enoja, es como si se volviera idólatra. Ahora, ¿cuál es el peligro del enojo, de la ira? El peligro es que nos hace perder el control. ¿Por qué? Porque activa la parte más primitiva del cerebro que evita este circuito neural o neuronal, que es el que utilizamos cuando reflexionamos y tomamos decisiones sobre una base racional. Entonces, cuando estamos atrapados por esta ira incontrolable, ¿qué pasa? Perdemos la capacidad de dar un paso hacia atrás y medir y juzgar las posibles consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, el resultado es que por un instante de ira podemos decir cosas que sean la causa del arrepentimiento por el resto de nuestra vida. Y por eso Maimónides, sabiamente, ¿qué dice? No hay un camino medio. No hay un camino medio cuando se trata de la cólera. Debemos evitarla bajo cualquier circunstancia. Debemos ir aún hasta el extremo opuesto. Y es lo mismo cuando el enojo podría estar justificado. Tenemos que evitarlo. Hay casos en los que debemos aparentar que estamos enojados. Y esto es lo que hizo Moshe cuando vio a los israelitas adorando al becerro de oro y procedió a romper las tablas. La verdad que la ira destruye las relaciones personales. Las personas con un temperamento demasiado efusivo, por decirlo de alguna manera, atemorizan a los demás.
Y esto hace que ellos no se acercan a esta persona. La ira, ¿qué hace? Rechaza los sentimientos positivos. El perdón, la compasión, la empatía y la sensibilidad. Y como resultado, las personas temperamentales terminan solas, despreciadas y decepcionadas. Las personas malhumoradas no consiguen otra cosa que su mal humor. Y siempre viste que había una discusión entre dos escuelas de Hillel y la de Shammai. Pero finalmente, la Torá, entre otras cosas, se inclina por Hillel, porque también Hillel demostró paciencia ante las provocaciones. Y esto hizo que los sabios decidieron mayoritariamente a favor de la escuela de Hillel en lugar de la de Shammai. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de conquistar el enojo? La mejor manera es tomarse una pausa, el freno, la reflexión. Si querés, contá hasta 10 y respirá profundamente. Si fuera necesario irte de ese lugar, caminá, meditá. Se dice de uno de los rebes de Lubavitch que cuando sentía enojo, él tomaba el Shulchan Aruch, este libro, para determinar si en esas condiciones su enojo estaba permitido. Y cuando terminaba de estudiar, el enojo ya había desaparecido. Porque una vida moral es en la vida en la que luchamos contra el enojo, pero nunca dejamos que nos venza. El veredicto del judaísmo es simple: o vencemos al enojo, o el enojo nos va a vencer a nosotros. לקולך אהובי מחכה, מקווה, כשאראה דמותך אהובי, לא אדמע. אנשק אחבק וארעיף אהבה, לעולם אשאר אחת בשבילך. תחזיר את האור אל חיי, מבטיחה שחצוב בליבי את הנס וקרא. בשנתי אתעורר אל בוקר שכולו וכולי שאותו מאחלת לחיי ולך משאלה. אם הדרך תלך ואולי תתרחק, לא יחלוף, לא היום, לא יחלוף הכאב, והרגע אליו כל גופי ישתוקק. זה היום שהלב מאמין שקרב. אם תחזיר את האור אל חיי, מבטיחה שחצוב בליבי את הנס וקרא. בשנתי אתעורר אל בוקר שכולו וכולי תפילה אל הנס שאותו מאחלת לחיי ולך. בשנתי אתעורר אל בוקר
משאלה. אם תחזיר את האור אל חיי, מבטיחה שיחצור בליבי את הנס וקרא בשנתי אתעורר אל בוקר שכולו וכולי תפילה אל הנס שאותו מאחלת לחיי ולך משאלה. Es muy importante hablar de los impulsos y de la inteligencia emocional. Y en esta época quizás estamos viviendo en medio de la revolución de la conciencia. Vos sabés que a lo largo de los últimos años los genetistas, los psicólogos, los sociólogos, los neurocientíficos, antropólogos, etc., hicieron muchos avances en la comprobación de los fundamentos del florecimiento humano. Ahora, un elemento importante de sus trabajos es la evidencia de que no somos producto del pensamiento consciente, somos primariamente resultantes del pensamiento que transcurre debajo del nivel de nuestra percepción. Claro, hay un montón de cosas que pasan por nuestra mente para que seamos capaces de percibirlas. Algunos dicen, por ejemplo, un tal Timothy Wilson, dice que la mente humana puede absorber 11 millones de elementos de información en cualquier momento dado. Podemos tener conciencia de solo una pequeña fracción de todo esto, porque la mayor parte de lo que ocurre en nuestra mente queda debajo del umbral de la percepción. Entonces, este resultado de la nueva neurociencia es que estamos comenzando a percibir el gran rol que tienen las emociones en la toma de decisiones. El iluminismo francés enfatizaba el rol de la razón y veía la emoción como una especie de distracción y una distorsión. Ahora sabemos científicamente cuán equivocado era esto. Tal Antonio Damasio cuenta la historia de un hombre que a raíz de un tumor sufrió daños en los lóbulos frontales del cerebro. Se lo reconocía por su gran nivel de inteligencia, porque estaba siempre bien informado y porque tenía una excelente memoria. Pero claro, después de la cirugía para remover el tumor, la vida de este hombre cayó en caída libre. No podía organizar sus tiempos. Fue un desastre, totalmente. Podía aún razonar perfectamente, pero había perdido la capacidad de sentir emociones. Y como resultado, fue incapaz de tomar decisiones razonables. Y así hay muchos ejemplos que no quiero abundar. En definitiva, nuestras elecciones, ¿sabes que están definidas más por la emoción que por la razón? En consecuencia, por eso se requiere tener inteligencia emocional para que tomemos buenas decisiones. El problema es que gran parte de nuestra vida emocional yace debajo de la mente consciente. ¿Por qué comento esto? Porque precisamente la porción de la Torah de esta semana es Hukat, que viene de la palabra de decretos. Y esta es la lógica de estos decretos, o Hukim, que son los estatutos del judaísmo, que son unos decretos que aparentemente parecen no tener sentido en términos de racionalidad. Hay otras leyes, por supuesto, del judaísmo que son totalmente aceptadas desde el punto de vista racional, pero las leyes como la prohibición, por ejemplo, de sembrar distintos tipos de granos juntos, o vestir telas hechas con mezcla de lana y lino, o comer carne con leche. Y también hay un decreto que es la ley de la vaca roja, que
con la cual precisamente comienza la parashá de esta semana, y es un decreto por excelencia. La vaca roja, ahora vamos a hablar, se hacía una especie de mezcla con una vaca que tenía que ser totalmente de color rojo, se lo mezclaba con otros elementos para impurificar al ser humano que había tenido contacto con la muerte, con un cadáver. Volvamos al tema de los decretos, los hukim. Claro que se hicieron muchas interpretaciones, pero a raíz de los descubrimientos de la neurociencia, podemos decir que son leyes destinadas a evitar la corteza prefrontal, la mente racional, y crear formas instintivas de conducta para poder contrarrestar algunas de las pulsiones emocionales oscuras que entran en juego en la mente humana. Sabemos que en cualquier lugar en los cuales se haya establecido el ser humano a través de la historia, dejó tras de sí un desastre del medio ambiente. Eliminó especies de aves, de animales, destruyó bosques, dañó los suelos por cultivos demasiado incentivos. Y las prohibiciones de sembrar, por ejemplo, mezclas de semillas, mezclar carne con leche o lana con lino, ¿qué crean? Están creando un respeto intelectual por la integridad de la naturaleza. Señalan una frontera, fijan límites, porque establecen el concepto de que no podemos hacer con animales, con las plantas o el medio ambiente lo que queramos. Algunas cosas están prohibidas, como estuvo prohibido el fruto del árbol del centro del jardín del Edén. Toda la historia del Edén, que sucede en los albores de la historia del hombre, es una parábola que tiene un mensaje que podemos comprender hoy más que cualquier generación anterior, porque sin el concepto de límite, destruiremos la ecología y descubriremos que hemos perdido el paraíso. Lo comento esto porque también es cierto que, como dice la mística, los sabios también explican que cada semilla, cada elemento que tiene vida y que va a florecer, tiene un código genético, un código de vida, que cuando vos lo alterás y lo entras a mezclar con otros productos, atentás contra el proyecto de vida que fue instaurado en esa especie propiamente dicho. Pero veamos al ritual de la vaca roja. Este ritual está dirigido al instinto prerracional más destructivo de todos. Este instinto Freud lo llamó tánatos, que es el instinto de muerte. Y lo describió como algo más primitivo, más elemental, más instintivo que el principio del placer al que supera. En un ensayo que se llama El malestar en la cultura, escribió que una parte del instinto de muerte es conducido al mundo exterior y aparece como instinto de agresividad, que consideró como el principal impedimento de la civilización. Ahora, el ritual de la vaca roja es una afirmación de que lo sagrado puede hallarse en la vida. Lo sagrado no está en la muerte. Entonces, cualquiera que hubiera estado en contacto con un cadáver tenía que purificarse antes de entrar al santuario o al templo. Y los sacerdotes tenían que obedecer reglas estrictas, y el sumo sacerdote o el Cohen Gadol muchísimo más. Y esto hizo que este judaísmo bíblico fuera altamente singular. No contiene ningún culto a antepasados muertos. No busca contactarse con los espíritus. Probablemente con el objetivo de intentar evitar que la tumba de Moshe se convierta en un lugar sagrado. La Torá dice: hasta este día nadie sabe dónde está su tumba, porque Dios y lo sagrado se encuentran en la vida. La muerte impurifica, porque la muerte en definitiva es la negación de la vida, y la negación de la vida es la negación del Creador, de alguna manera. Y el tema, y esto es lo que la neurociencia actual, ahora vamos a enhebrar estos conceptos, insisto, el tema, y es lo que la neurociencia actual ha demostrado con claridad meridiana, que esto no se puede lograr solo con la razón. Freud estaba en lo cierto al sugerir que el instinto de muerte, claro que es poderoso, es irracional y en gran parte inconsciente, pero en determinadas condiciones puede conducir a la gente a realizar acciones devastadoras. El término hebreo hok,
que quiere decir decreto, proviene del verbo que significa grabar. Porque así como un estatuto se graba en piedra, un hábito de conducta se graba en nuestro inconsciente y altera nuestras respuestas instintivas. Entonces el resultado es una personalidad entrenada para ver la muerte y la santidad como estados completamente opuestos. Insisto, ver la muerte y la santidad como estados totalmente opuestos, así como son la carne, que implica la muerte, y la leche, que implica la vida. Estos decretos son la manera que tiene el judaísmo de entrenar nuestra inteligencia emocional y sobre todo un condicionamiento para asociar la santidad con la vida y la impurificación con la muerte. Es impresionante ver cómo esto fue reivindicado por la neurociencia moderna. La racionalidad, vitalmente importante de por sí, es solamente la mitad de la historia de por qué somos como somos. Pero tenemos que modelar y controlar la otra mitad si queremos conquistar exitosamente el instinto de agresión, violencia y muerte que yace bajo nuestra mente consciente. אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן נהיה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבר, אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבר, אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. שם למעלה בשמיים עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף. ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף לשלהם ולשלנו, ולא רואים את הסוף. איך שמחתי לקראתו, פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו, ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים. ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים.
הלילה, או הלילה, איתך אני נשאר. אני מביט מהחלון, אולי יגיע יום חדש. Vamos a tratar de enhebrar un poquitito más profundamente el concepto de decretos con el tema de este ritual de la vaca roja, que se denomina en hebreo para Adumá, con el cual comienza la parashá. Que claro que este precepto es quizás el más difícil de entender, porque nosotros no podemos entender, porque es una lógica quizás imposible de aprender. Insisto, es un ritual de purificación para aquellos que habían estado en contacto o en alguna forma en cercanía a un cadáver, y el cadáver es la principal fuente de impureza. Y la profanación resultante significaba que la persona afectada estaba impedida a entrar a lugares como el tabernáculo o el templo hasta su purificación. Este era un proceso que duraba 7 días. Este elemento clave del proceso era que el sacerdote rociaba a la persona afectada con un líquido que estaba preparado especialmente y conocido como el agua de purificación. Por eso se encontraba una vaca roja que no tenía que tener ninguna mancha y no había sido nunca sometida al yugo. Luego había todo un procedimiento, luego que la vaca era sacrificada, se añadían otros elementos y se vertían en un recipiente que contenía agua viviente, o sea, agua fresca. Y con esto se purificaba a los que habían estado en contacto con un cadáver. Aunque este ritual ya no se practicó desde los tiempos del templo, sin embargo sigue siendo significativo en sí mismo para comprender lo que significa un hok, un decreto, traducido como estatuto. También, y otras instancias, como te dije, fue ingerir carne y leche juntas, o usar vestimentas hechas con lana y lino, etc. La verdad que hok es un decreto, ¿qué quiere decir? Que es una ley, que no puede ser comprendida. Tiene sentido para el Creador, pero no para nosotros. No tenemos esa sabiduría que nos permita ver esto. Es una orden emitida por ninguna otra razón que para recompensarnos por obedecerla. Por ejemplo, Maimónides decía que ningún precepto divino era irracional. El hecho que nosotros no lo podamos entender no quiere decir que sean irracionales. Pero no obstante, el tema de la vaca roja sigue sin poder ser entendido. También hay opiniones diferentes. Hay hukim que la verdad que estos preceptos son preceptos destinados a sortear deliberadamente la parte racional del cerebro. Absolutamente. ¿Cuál es el temor más profundo que tenemos la mayoría de los seres humanos? Es el temor a la muerte. Alguien escribió, creo que fue Roger Foucault, que dice: ni el sol ni la muerte pueden ser mirados con ojo firme. Ni el sol ni la muerte. Pero pocos autores exploraron más la muerte y la sombra trágica que proyecta sobre la vida que el autor de Coelet, que es Eclesiastés. El destino del hombre es el mismo destino que el ganado, porque el mismo destino le aguarda a ambos. La muerte de uno es como la muerte del otro. Todos terminan en el mismo lugar. Todos provenimos del polvo y al polvo vamos a ir. Así está escrito en Eclesiastés, en Coelet. Pero el saber que morirá, entonces posiblemente le resta a Coelet todo el sentido de la vida, porque nosotros no sabemos lo que va a ocurrir después de nuestra muerte, de lo que hemos logrado en nuestra vida. La muerte, claro, se mofa de la virtud. El héroe puede morir joven, mientras que el cobarde vive largos años. Perder a los seres queridos es como si se quebrara algo de nuestra vida, quizás en forma irreparable. La muerte impurifica, en el sentido más simple y crudo, porque la mortalidad abre un abismo entre nosotros y la eternidad del Creador.
Y es precisamente a este miedo que está dirigido este ritual de la vaca roja, porque el vacuno en sí es el símbolo más concreto de la pureza de la vida animal, indómita, no domesticada. El rojo es el color de la sangre, la esencia de la vida, y así todos los elementos que se utilizaban para producir este agua. El cuerpo muere, pero el espíritu sigue fluyendo. Una generación muere, pero otra generación nace. Las vidas pueden terminar, pero la vida no termina. Los que vivirán después de nosotros van a continuar lo que hemos iniciado y seguiremos viviendo en ellos, porque la vida es un arroyo interminable y una parte de nosotros se va a extender hacia el futuro. Son conceptos fuertes y difíciles. Entonces, a veces los sabios dicen que el conocimiento racional, como es presentado por los sabios y los estudiosos, niega el sentido de la vida. Y lo que necesitamos es algo distinto que el conocimiento racional. La fe es la fuerza de la vida. Porque si un hombre está vivo, tiene que creer en algo. Si comprende la ilusión de lo finito, es probable entonces que crea en lo infinito, porque sin fe es muy difícil, yo diría imposible vivir. Es por eso que para superar a la impureza del contacto con la muerte tiene que haber un ritual que elude el conocimiento racional. De ahí el ritual de la vaca roja, en la que la muerte se disuelve en las aguas de la vida. Y las personas que fueron rociadas se purificaron nuevamente para poder entrar en estos dominios de la Shejinah, o la presencia divina, para poder tener contacto con la eternidad. Ya no hay rituales de la vaca roja y de los 7 días de purificación, pero sí tenemos los 7 días de Shiva, los 7 días de duelo, cuando fallece alguna persona, durante los cuales somos reconfortados por otros, y así nos reconectamos con la vida. Y nuestro dolor se disuelve gradualmente por el contacto con familiares, con amigos, como las cenizas de la vaca disueltas en el agua viviente. Salimos aún dolidos, pero de alguna forma purificados, capaces de enfrentarnos nuevamente a la vida. Tenemos que, y yo creo que podemos emerger de estas sombras de la muerte, si nos permitimos ser sanados por el Dios de la vida. Pero para hacerlo necesitamos la ayuda de otros, porque un prisionero no puede sacarse él mismo de la prisión, así lo dice el Talmud. Entonces era necesario un Cohen para rociar las aguas de la purificación. Se requieren personas que reconforten para aliviar nuestro dolor. Pero la fe del mundo del decreto, del Hok, más profunda que la mente racional, esta fe puede curar nuestros temores más profundos. Bueno, ya por el horario estamos ya cerrando el programa. Yo les agradezco enormemente por haber compartido conmigo este encuentro y les deseo todo lo mejor a todos ustedes y benditos sean ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, la próxima semana, cuando reencuentro sea nuevamente una posibilidad. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד
לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.